Bienvenidos a Puntadas al Azar. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el episodio que corresponde a la entrevista con un científico de datos. En esta ocasión he traído a un licenciado en estadística con maestría en estadística aplicada y futuro doctor en ciencia e ingeniería de la computación de la UNAM. Además de todo es mi hermano, así que estamos en confianza para poderle preguntar lo que queramos. Su nombre, Enrique del Callejo Canal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La primera vez que vengo a algo así, entonces vamos a probar qué sale. Vamos a probar qué sale, seguro algo muy bueno. Bueno, pues yo quiero decirle a la audiencia que tú te dedicas a la ciencia de datos, ya oficialmente hablando, estás contratado como científico de datos, ¿es verdad? Es correcto. Entonces, bueno, además de tu formación académica, que esa ya la di, pues básicamente es licenciado en estadística con doctorado en computación. Bueno, y la maestría, ¿no? Que también tiene algo importante ahí, que hice la especialidad en procesos estocásticos. Ok. ¿Me puedes comentar en qué momento descubriste a la ciencia de datos y cómo te encontraste con ella? ¿Cómo fue tu hallazgo? Pues verás, mira, la primera vez que escuché yo sobre algo de ciencia de datos fue por ahí del 2004, 2005, y era un concepto muy vago. Aparecía en algunos artículos, en algunos libros, pero no se explicaba, digamos, con claridad qué era, ¿no? Posteriormente, conforme fui estudiando cosas, por ahí del 2010, 2011 aproximadamente, ya empecé a escuchar más de la ciencia de datos como un área de formación, donde ya tenía ciertas características en las que tú tenías que desarrollarte para poder hacer ciencia de datos. Ahí fue donde descubrí que pues, podía yo irme hacia esa área y pues ahora sí, adquirir las habilidades que se requieren, ¿no? Para ser científico de datos. Entonces digamos que fue una decisión propia, no fue una decisión circunstancial. Pues yo creo que ambas, ¿no? Porque cuando yo comencé a estudiar y a trabajar no existía. Conforme fui adquiriendo más conocimiento, conforme fui subiendo de nivel académico y trabajando en el área, pues empezaron a crear puestos ya de ciencia de datos. Entonces yo inicié como especialista en estadística. Y conforme fui avanzando en mi carrera profesional y académica, poco a poco se empezaron a crear este tipo de puestos de científico de datos y pues bueno, yo ya había adquirido habilidades de las que se requieren para científico de datos. Fue ahí donde hice esa transición. Dejé de ser especialista en estadística para convertirme en un científico de datos. Que esa es una de las preguntas que te voy a hacer después. Pero me gustaría ahora, por ejemplo, que nos comentaras cómo fue el proceso de conseguir un puesto como científico de datos. Bueno, la realidad es que pues es en una búsqueda de vacantes y actualmente ya está el puesto consolidado como científico de datos. Entonces tú tienes que buscar en una aplicación de ofertas de empleo un puesto de esa manera y aplicar en este caso, ¿no? ¿Qué necesitas para aplicar en este tipo de vacantes? Pues la realidad es que debes de tener al menos experiencia como analista de datos o experiencia en algo de estadística y tu currículum debe de mostrar que tienes las habilidades en cuanto a análisis de datos y algunas herramientas de programación. Posteriormente, cuando tú aplicas a eso, lo que sucede es que, pues como en todos los trabajos, te hacen una entrevista. Hay como tres partes de la selección en esto, ¿no? Primero es una entrevista como de manera personal, o sea, donde tú conoces, digamos, a la persona que te está entrevistando, te preguntan aspectos personales, haces como una charla, digamos, muy genérica de lo que es tu vida profesional. Y luego ya viene una entrevista técnica, donde en la entrevista técnica regularmente te preguntan sobre qué tipo de lenguajes de programación sabes utilizar, qué tipos de modelos estadísticos conoces, qué tipos de modelos de machine learning conoces, algunas herramientas de visualización de datos, si conoces, Tableau, Power BI, o algunas de estas que son famosas. Y después de eso te hacen un examen de conocimiento. Regularmente estos exámenes de conocimiento, dependiendo el nivel del puesto al que vas, es qué tan complejos son.
pero van desde una lectura de datos, desde algún servidor o desde archivos de texto plano como CSVs, y de ahí analizarlos, hacer estadística descriptiva, y si te piden algo más complejo como alguna modelación, pues bueno, hacer una modelación, ¿no? Pero regularmente así son los procesos. Primero 2 entrevistas personales, luego el examen de conocimiento. Al final del examen de conocimiento te dan una respuesta de si continúas en el proceso. Y ya pasas a la última faceta, ¿no? Que es negociar el sueldo. Entonces hay prácticas que hay en Kaggle y en otras páginas donde te ponen una dinámica con unos datos y te piden un cierto objetivo, son buenas prácticas que le sugerirías a alguien que está interesado en convertirse en un científico de datos. Sí, de hecho, por ejemplo, en páginas como Data Science Dojo te ofrecen muchos ejercicios que son muy similares a los que se hacen en un examen de puesto, ¿no? Y te dan mucho la experiencia en el uso de diferentes lenguajes de programación o herramientas de visualización de datos, donde sirve como para practicar y conocer lo que no conoces. Posteriormente a eso, pues no es necesario que seas un experto en algunas de estas herramientas o en todas, pero al menos ya tienes el conocimiento y ya sabes cómo puedes aprenderla, ¿no? Entonces eso es una buena práctica. Otras páginas que te puedo decir que sirven mucho para eso son DataCamp, que bueno, al final del día hay algunos cursos gratuitos, otros de paga que funcionan bien, y bueno, hay varias otras cosas que puedes encontrar en la web. Sobre los lenguajes de programación, ¿no? No quiero caer en la clásica pregunta de R o Python, pero voy a caer en ella porque justamente es como la pregunta que siempre me hacen. Pues mira, digamos, ¿qué necesita para empezar en qué lenguajes de programación son necesarios en ciencia de datos? De entrada es R, Python y SQL. Digamos que es lo mínimo que necesitas conocer para, digamos, aplicar ciencia de datos de alguna forma, ¿no? SQL tiene muchas versiones. No es necesario que sepas todas, pero con que conozcas la sintaxis básica de alguna de ellas ya es suficiente como para que puedas ir aprendiendo las demás. En cuanto a R y Python, yo te puedo decir que yo los ocupo muy a la par. O sea, realmente yo no encuentro una diferencia en lo que hace Python en lo que hace R. Sin embargo, por ejemplo, muchos modelos de Machine Learning primero se desarrollan en Python y después se traducen a R. Y muchos modelos o métodos estadísticos regularmente primero salen en R y después llegan a Python. Entonces, dependiendo la necesidad que tengas, pues ahora sí ocupar uno u otro. Yo sí recomiendo que se aprendan los dos, porque se ocupan a la par. Y por ejemplo, cosas que yo he descubierto en el camino es que puedes ocupar los dos desde un mismo entorno de desarrollo, ¿no? O sea, yo ocupo RStudio, por ejemplo, y en RStudio programo en los dos lenguajes, en R y en Python. También he ocupado Jupyter Notebook, que es el entorno, digamos, optimizado para Python, pero también he programado en R desde ese entorno, ¿no? Entonces, algo que yo recomiendo mucho es que, bueno, aprender un entorno de desarrollo y tratar de ocuparlo porque te va a ayudar mucho en términos de no combinar procesos, ¿no? O sea, estás ocupando uno solo y no es necesario traspasarte de uno a otro, ¿no? Otra pregunta que tiene que ver con la formación académica es que me preguntan personas que vienen de física, por ejemplo, o de ingeniería, si en algún momento se pueden convertir en científico de datos. Claro, de hecho, digamos, hay 3 cosas importantes en la ciencia de datos. Por un lado tenemos estadística, matemáticas y física, principalmente el área de física estadística, que es cuando se hacen modelos de variabilidad o cosas así. Eso es un conocimiento que debes de tener en alguna de las 3 áreas, ¿no? Ya sea en estadística, en matemáticas o en física, lo debes de conocer. De ahí es ciencia del cómputo, donde tú necesitas tener al menos conocimiento en diseño de algoritmos, machine learning, un poco de inteligencia artificial y bueno, algunas cosas de desarrollo, ¿no? Y está un tercer conocimiento que es la ingeniería de datos, sistemas de base de datos,
cómo crear bases de datos, cómo relacionarlas, digamos, todo el entorno en donde se encuentra la información, pues es un área por sí sola, ¿no? Entonces hay que conocer un poco de las tres áreas, ¿no? Y ahora sí que depende de la formación de cada quien es hacia dónde te inclinas más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy más inclinado al área de estadística y un poco al área de cómputo, porque eso es lo que estudié. Y tengo un poco de conocimiento en la parte de ingeniería de datos porque, bueno, lo tuve que adquirir. Dentro de estas tres, digamos, áreas del conocimiento, existen otras pequeñas áreas como complementarias, pero en mi opinión creo que también son necesarias, que es la habilidad de reporteo y de visualización de datos, o sea, saber cómo reportar la información y saber cómo visualizarla es clave para poder desarrollarse en ciencia de datos. La parte del desarrollo de aplicaciones en el sentido de visualizar la información de una manera útil. O sea, hacer una aplicación web que te sirva para mostrar el modelo que estás haciendo y que la gente lo utilice, eso es muy bueno. Tú diseñaste la visualización, pero también diseñaste la interacción que tienes con ese reporte. Y la otra parte que yo creo que es muy muy importante es la conectividad o la forma de conectar sistemas de bases de datos con tus herramientas de programación. Porque al principio es un poco oscuro pensar en cómo conectar R con, no sé, Oracle o con Azure o con, no sé, tal vez Amazon. Y el principio es como muy oscuro porque uno no tiene el conocimiento. De repente uno ve que es una API o que es un puerto de entrada o cosas así que parecen cosas complejas, ¿no? Pero la realidad es que no. O sea, simplemente son cadenas de texto que te están llevando hacia el punto en donde está la información. Aunque eso pertenece un poquito más a la parte de ingeniería de datos, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Pero sí que es verdad que como científico de datos tienes que estar conectado con todas estas partes y conocer por lo menos lo básico para que puedas hablar el mismo lenguaje que las personas que se dedican a eso. Sí, ese es el caso. En ese sentido, por ejemplo, las cuestiones actitudinales que necesitaría un científico de datos, el trabajo en equipo. Súper importante eso, ¿no? Son trabajo en equipo, comunicación e innovación. O sea, son las tres más fuertes que te puedo decir. El trabajo en equipo es súper importante porque lo más común que suceda para un científico de datos es que va a trabajar con personas que no tienen el mismo conocimiento de ciencia de datos. O sea, ya sea que trabajes en un corporativo donde vas a trabajar con gente del área de finanzas, gente del área de ventas, gente del área de marketing, gente del área de, no sé, de logística o el área de adquisición de productos. Son personas que no tienen un conocimiento fuerte en áreas técnicas como matemáticas o cómputo. Entonces el lenguaje es completamente distinto. O sea, hay que aprender a trabajar en equipo para poder, pues, conectarse con este tipo de personas. Saber comunicarse por la misma razón. Son gente que no tienen el mismo conocimiento que tú y tienes que aprender a comunicarles el resultado de una manera que sea útil para ellos. O sea, de nada sirve comunicarle que, no sé, en una regresión lineal los betas significan algo de manera matemática. Ellos lo intentan ver de una manera de producción, ¿no? De decir, ok, esta variable me va a impactar en el 80% sobre esta variable. O sea, tal vez matemáticamente no es formal, pero sí es útil a la hora de compartirle esa información a alguien de otra área. Y pues la innovación es importante porque pues, la ciencia de datos está en crecimiento, o sea, está en desarrollo actualmente. Entonces encontrarás cosas que nadie ha hecho y pues hay que idearse una forma de mostrar algo útil, ¿no? O sea, desde decir, bueno, voy a crear un nuevo indicador porque me sirve para agrupar este conjunto de información y a lo mejor encontrar un patrón, hasta decir, bueno, ¿sabes qué? Necesito generar un modelo completamente nuevo porque no hay nada de cómo modelar esto, ¿no? Y a eso iba un poco la siguiente pregunta, que a lo mejor ya de todo lo que has dicho se puede recoger. Desde esta cotidianidad de un científico de datos, ¿qué es lo que haces?
Pues mira, la mayor parte del tiempo me la paso limpiando datos. Eso. Ok. Sí, digamos, eso hay que saber hacerlo y saber hacerlo bien, ¿no? O sea, puedo decirte que a la hora de que hago yo un modelo, probablemente si el tiempo para hacer un modelo es de, no sé, 10 días, fácil, unos 6, 7 días de esa ejecución de modelo es limpiar los datos. ¿Por qué? Porque la realidad es que ninguna empresa tiene los datos completamente limpios ni completamente organizados para poder aplicar un modelo. Y entonces, pues lo primero que hay que hacer es arreglar los datos, ¿no? La segunda parte más fuerte que me lleva a mí es generar modelos que sean óptimos a nivel computacional. A la hora de procesar gran cantidad de datos, el problema que se tiene es el tiempo que se tarda la computadora en obtener un resultado. Entonces ahí hago lo que es diseño de algoritmos, tratar de pensar en cómo generar un algoritmo computacional que me permita procesar los datos de una manera eficiente. Y entonces es un pedazo fuerte de la modelación. Y pues ya al final del día es la modelación y la presentación de resultados. Digamos que esa es la estructura de ejecución. Ahora, la estructura de pensamiento es que yo debo de tener al menos una idea de qué tipo de modelos voy a utilizar antes de meterme a la ejecución. Porque si no sé a qué tipo de modelos voy a utilizar, lo que sucede es que puedo yo desperdiciar mucho trabajo en limpieza de datos y en diseño de algoritmos y al final del día no voy a tener la información como la necesita mi modelo, ¿no? Claro. Entonces siempre hay una planeación. Primero pensamos en cómo podemos resolver un problema y después diseñamos los pasos de ejecución. Digamos que eso es lo primero que se hace. Y al final se ejecutan los modelos y comienza lo que es la parte de análisis e inferencia estadística que puedes sacar con ellos. Yo principalmente me dedico más al forecast, o sea, hacer pronósticos o predicciones. Entonces regularmente ocupo modelos de series de tiempo o clasificadores que me permitan, digamos, predecir en qué categoría puede estar una persona o un cliente o lo que sea, ¿no? Entonces digamos que ese es el día a día del científico de datos, ¿no? La limpieza es lo más talachudo ahí. Entonces digamos que esa es como una de las principales dificultades, por mencionar algo, ¿no? Esta parte de tener que limpiar esa tabla de datos a que sea algo funcional. Sí, bueno, eso sucede yo creo que no solo en ciencia de datos, ¿no? O sea, sucede en muchas áreas, pero bueno, algo que le ayuda al científico de datos en esto es que uno tiene una planeación desde antes de hacer la limpieza. Entonces probablemente no necesitas meterte al mundo de información, sino extraer las partes que te son útiles y eso creo no muchos tienen la habilidad de poder extraer la información que necesitan, ¿no? Y creo que ahí se encuentra la utilidad más fuerte que puede tener el científico de datos, ¿no? O sea, tener una planeación desde el principio para ahorrar tiempo en la ejecución, ¿no? O sea, tú ya planteaste un problema, definiste una estrategia de ejecución y al final del día eso ahorra mucho tiempo, ¿no? Y tener claro a dónde vas, ¿no? Sobre todo porque es lo que te va a guiar, si no te puedes perder en el mundo de información que te ofrecen los datos. Exacto. Y al final es muy difícil concretar algo si no tienes clara esta dirección. Yo fíjate que tengo una duda que me ha carcomido la cabeza los últimos días, es ¿cuál es la relación entre ciencia de datos y estadística? Porque de repente como estadística me parece que la evolución natural de la estadística es convertirse en un científico de datos. Es imposible pensar que ahora seas un estadístico sin que sepas algo de programación o sin que sepas algo de lo que son las bases de datos, ¿no? Ya no puedes concretar tu formación como estadístico si no tienes al menos algunas de las herramientas de las otras áreas que componen esta ciencia de datos. Sí que es verdad que antes estaba muy claro y muy marcado que el estadístico se dedicaba específicamente a modelos matemáticos, pero actualmente tú no puedes hacer un modelo matemático si no sabes programar en alguna de estas R, Python o incluso Excel, ¿no? En el último de los casos.
Y entonces como que a mí me parece que es como una evolución la ciencia de datos de la estadística. ¿Tú compartes esta opinión o cuál es la relación que tú observas entre la estadística y la ciencia de datos? Bueno, sí estoy de acuerdo contigo, es una evolución natural del estadístico, pero no es el siguiente paso, ¿sí? Un estadístico puede quedarse como un estadístico y seguir funcionando como un estadístico sin ser científico de datos. Ah, ok. Ajá. Pero un científico de datos no puede no saber de estadística. Ya, ok. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia? El estadístico, bueno, conoce algunas herramientas de programación, conoce algunas herramientas de ingeniería de datos, sí, pero digamos no las ha desarrollado a un nivel en donde sean útiles a la hora de hacer todo en un conjunto, Ya. ¿no? El científico de datos lo que hace es juntar las habilidades de cada una de los 3 sectores del conocimiento y maximizar su utilidad, ¿no? Digamos, ese es la esencia del científico de datos ahí, ¿no? O sea, yo conozco de estadística o matemáticas o física, conozco de cómputo a un nivel bastante alto en términos de que puedo yo trabajar únicamente en el área de cómputo sin ser estadístico o viceversa. Y también conozco, digamos, la formación básica de un ingeniero de datos al nivel de que yo podría trabajar también como ingeniero de datos sin saber de cómputo o sin saber de estadística. Ya. ¿Sí? O sea, lo que me refiero con esto es que al final del día es una ampliación del conocimiento del estadístico. Y claro, es un paso natural del estadístico. ¿Sabes eso? Logras adquirir las habilidades o las demás habilidades, las desarrollas y las utilizas, te conviertes en un científico de datos. ¿Sí? Pero puedes decidir no hacerlo y mantenerte en esa parte de hacer estadística, ¿no? Que también es muy útil, sin embargo, pues eso no es ciencia de datos como tal, ¿no? Porque ciencia de datos requiere más amplitud de habilidades, ¿no? Entonces, sí comparto eso que dices, pero también considero que es una forma de unir 3 áreas del conocimiento que por naturaleza se debían de unir, ¿no? Actualmente, ¿no? Sí, es que era inevitable que con los avances computacionales no pasara esto, ¿no? Esta línea que ya no diferencia entre un informático y un estadístico. Tenía que unirse naturalmente, ¿no? Exacto, eso digamos era algo natural que eso iba a pasar, pero aún así puedes continuar por separado, ¿sí me explico? Sí, ya te entendí. No es que requieras, o más bien no es que sea una exigencia que siendo estadístico te conviertas en científico de datos. Claro. Porque aún existe el puesto de estadística en el área laboral, ¿no? Sí, que cada día más se va pareciendo un poco más al analista de datos por lo menos, ¿no? Exactamente. A lo mejor no al científico de datos como tal, pero sí a un analista de datos que lo que tienes que hacer es presentarme un reporte con ciertas características para que yo tome la mejor decisión, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el analista de datos, si tú conoces de estadística, lo más seguro es que en algún momento, siendo estadístico, trabajando como analista de datos, en un punto no muy lejano, te vas a convertir en un científico de datos. Porque justamente el analista de datos lo que hace es limpia la información y reporta estadísticas básicas o métricas de negocio de una manera rápida. Para poder generar decisiones estratégicas del negocio. ¿Sí? Sin embargo, cuando un analista de datos comienza a meterse a la parte de modelación por alguna exigencia o comienza a innovar en términos de la forma de calcular estas métricas de negocio, empieza a dar el salto a ser científico de datos, que justamente es eso lo que se hace en ciencia de datos, ¿no? Modelar, establecer nuevos, digamos, esquemas de reporteo, diseñar nuevas formas de medir la información. Entonces, pues eso ya te convierte en un científico de datos. ¿Tú ves un peligro? Por ejemplo, yo he conocido gente por internet y estas cosas que son ingenieros químicos se convierten en científicos de datos.
o personas que se dedican al marketing y se convierten en científico de datos. ¿Tú ves un peligro en este tránsito de no tener una carrera, digamos, asociada a lo que serían los datos como tal, como lo podría ser un ingeniero químico, y transitar hacia un científico de datos? Sí y no. Bueno, te voy a decir por qué sí y por qué no. ¿Por qué sí puede ser un peligro? Es porque al final del día, cuando haces modelos estadísticos, hay que conocer el significado de la teoría detrás de la modelación estadística, ¿no? Y para conocer eso necesitas llevar o haber estudiado algo asociado a eso. Un ingeniero químico, por ejemplo, lleva una parte de la estadística que, bueno, en su formación más básica es algo muy básico. Ya si empiezan a nivel de posgrado, pues pueden acrecentar su conocimiento estadístico. Sin embargo, siempre va a existir una distancia entre un estadístico de formación a un ingeniero químico o un ingeniero de alguna otra área, ¿no? Y entonces ahí lo que sucede es que pueden existir malinterpretaciones de los datos, o lo que se conoce como asociaciones espurias o resultados espurios, ¿no? Que son realidades que no están explicadas de una manera correcta o que no te están describiendo de una manera apropiada lo que quieres describir. Ahora, ¿por qué no es un peligro? Porque al final del día la ciencia de datos tiene un área enfocada no solo a la estadística, sino a otro tipo de áreas. Y entonces tú puedes hacer gran parte de la ciencia de datos sin tener un conocimiento tan fuerte en estadística. Lo que sucede actualmente es que, por ejemplo, hay muchos científicos de datos que se dedican a lo que es inteligencia artificial, donde intentan lo que ellos hacer es algoritmos que simulen el pensamiento humano a la hora de decidir cosas. Entonces establecen reglas de decisión, se programan en una computadora y eso sirve como, por ejemplo, para clasificar clientes o, por ejemplo, para sugerir productos en alguna aplicación de venta. Y ellos no necesitas estadística ahí, porque lo único que estás haciendo es clasificando de una manera pues libre, ¿no? No es probabilístico, no es riguroso matemáticamente, pero son algoritmos que funcionan y que se ocupan diariamente, ¿no? Y yo ahí la ventaja que le veo es que, por ejemplo, si va a ser un ingeniero industrial, pues evidentemente ya va a conocer muy bien el sector al que va a dirigirse, y entonces tener estas herramientas de ciencia de datos pues le va a ayudar muy bien a transformar este conocimiento. Pero por el otro lado, las personas dedicadas a esto copian un algoritmo, lo trasladan, lo corren con sus datos y no va más allá. O sea, no va si esto es lo que yo necesito, si esta es la técnica adecuada, si, ¿no? Simple y sencillamente lo manejo como algo que copié y pegué de otra página, ¿no? Sí, claro, pero eso es lo que te digo, ¿no? O sea, al final del día en la ciencia de datos hay una parte de estadística, que si ya vas a hacer eso, pues bueno... No la puedes omitir. Lo correcto es, pues, aprenderlo, ¿no? Y claro, hacerlo correctamente, pero no necesariamente es eso, ni es lo único que hay en la ciencia de datos. La penúltima pregunta que te tengo es, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia de datos que se ocupa en el ámbito académico y la que se ocupa en el ámbito empresarial? Ahí hay una diferencia muy muy fuerte, que es la academia te da el tiempo para desarrollar el proceso en el cómo y el para qué. Vamos a explicarlo más claramente. En la academia tú, por ejemplo, cuando vas a hacer un artículo, planteas un problema, haces una investigación que te puede llegar a tomar algunos meses o incluso años, y al final del día tú sacas una metodología nueva, probada matemáticamente o computacionalmente, que sirve para resolver un problema en específico. Tienes el tiempo adecuado para desarrollar una teoría de ciencia de datos que va a funcionar para resolver un problema. El científico de datos en la academia tiene que conocer a fondo la parte teórica, la parte fundamental o metodológica de lo que es cada una de las áreas. En el corporativo, en el ambiente empresarial, no es así. El tiempo es muy reducido. Entonces, lo único que nosotros hacemos en la empresa es adaptar lo que ya sabemos que está probado, lo adaptamos al contexto en el que estamos. Y comúnmente no tenemos tiempo de probar. Claro.
por lo que si salió bien, pues una buena palomita en el primer intento, pero si salió mal, el tiempo que teníamos para hacer eso se reduce y entonces hay que tener mucha intuición. Entonces la diferencia principalmente no es tanto en el conocimiento que se tiene, porque un científico de datos en la empresa tiene conocimiento suficiente. Sin embargo, uno está capacitado para la implementación y el otro está capacitado para el desarrollo. Sí, y yo sí que es verdad que veo que nosotros en la parte académica nos preocupamos mucho por la replicabilidad y porque si lo van a hacer con otros datos, y es verdad que eso requiere un tiempo grande de experimentación. Exacto. Y acá no lo tenemos, ¿no? En la empresa toma en cuenta que si te equivocaste, probablemente eso que estás haciendo ya no va a volver a suceder. Claro, pero lo tienes que sacar porque lo tienes que entregar hoy sí o sí. Exactamente. Entonces, digamos, la probabilidad de error en la empresa es muy alta. Lo que se hace comúnmente es, dominas una técnica y tratas de adaptar esa técnica que ya dominas al contexto en el que estás llevando, pensando en que ya tienes suficiente experiencia para intuir cuáles van a ser los potenciales errores que van a salir con esa implementación. ¿Sí? Y eso, ahora sí, qué difícil es hacer eso, pues está complicado porque al final del día tienes que pasar por un proceso de equivocarte tantas veces para saber qué sí puedes utilizar y qué no puedes y qué no. Claro que ahora que me lo estás diciendo, me imagino a los dictaminadores que a veces me ha tocado en algunas revistas con series de tiempo que se ponen súper quisquillosos si ocupé la prueba de normalidad de Jarquevera o si la prueba de normalidad de Lilliefors o la que sea, y que por qué no ocupé una y por qué no ocupé la otra. Eso en la empresa pues no funciona así. Funciona así. O sea, algo que por ejemplo cuando hago series de tiempo lo que hago es aplico 4 pruebas sobre lo mismo, y si las 4 pruebas más o menos coinciden, pues digo, creo que esto puede funcionar. Claro. ¿Sí? Pero no me pongo a analizar el por qué me dan resultados diferentes en cada una de las pruebas, porque no tengo el tiempo para hacerlo. En la parte académica ahí puedes exponerte a jugar o explorar por qué te salen diferentes, y es un conocimiento bonito, pero no es tan útil en la parte empresarial. Y te soy honesta, yo que estoy en la parte académica también muchas veces eso es banal, ¿no? O sea, encuentras una diferencia de .0000001 entre una prueba y otra, y realmente es un poco más por el objeto mismo de marcar un error que en realidad haya una distancia entre una prueba y otra, ¿no? Pues sí, la verdad es que en la academia puede ser algo complicado porque se centran mucho en entender, digamos, la formalidad de las cosas. ¿Sí? Cuando a lo mejor el objetivo de lo que tú quieres dar a conocer en un artículo no es esa formalidad, sino es la utilidad del resultado, ¿no? Y entonces ahí sí puede ser como algo, pues, difícil de expresar, ¿no? Claro. En un artículo. En la parte empresarial requerimos también formalidad porque de alguna manera eso nos da estructura. ¿No? Y tienes que poder confiar en los datos, ¿no? Exactamente, pero al final del día, si de las 4 pruebas 3 me dieron algo similar, no voy a poner en duda el por qué la cuarta no me lo dio. No tengo tiempo para eso. Exactamente, ¿no? Entonces, pues continúas. Y eso es lo que sucede. Y sí es una diferencia muy fuerte. O sea, un científico de datos dedicado en la academia frecuentemente choca en la industria con esta velocidad de trabajo, ¿sí? Y viceversa, un científico en la industria cuando llega a la academia frecuentemente choca con la formalidad y los detalles. Pues creo que mantener un equilibrio entre las dos es bueno, ¿no? O sea, búscate un artículo donde hable de alguna técnica, trata de entender el concepto, la metodología y la formalidad, y ve la forma de traducirlo al ambiente de aplicación en la industria, ¿no? En el tiempo reducido que sirva para tomar la decisión que tienes que tomar, porque si no la tomas al final no sirve. Entonces creo que esas son las diferencias más fuertes que puedes encontrar ahí.
Y bueno, hermano, ya la última pregunta para cerrar con broche de oro es, ¿qué recomendarías a una persona que está interesada en convertirse en un científico de datos? Pues mira, lo primero que te puedo decir es que aprenda a programar en los 3 lenguajes, R, Python y SQL. Tu hermana te está escuchando. Es importantísimo aprender en los 3 y tener un conocimiento de intermedio avanzado. Si no, no es que solamente sepas utilizar R para leer una base de datos, ¿no? Tienes que saber utilizar R para desarrollar algoritmos, o tienes que saber utilizar Python para desarrollar algoritmos, y SQL igual. Yo creo que lo más fuerte son las habilidades que más se piden en todos lados. Una segunda cosa que al menos personalmente me parece importantísimo, saber inglés, porque la mayoría de la documentación que hay de ciencia de datos está en inglés. En español casi es nula la información que hay. O lo que se va traduciendo, pero ya con un retraso, ¿no? Y tener bien claro a dónde quieres aplicar la ciencia de datos. Por ejemplo, en la industria, o sea, lo que son fábricas y cosas así, la ciencia de datos es más de un estilo de ingeniería, ¿no? Hacer diseño de experimentos, probar que una máquina es mejor que otra, probar que el control de calidad del producto es distinto, o sea, está más orientado a la ingeniería. La parte corporativa está más orientada a la parte de ventas, al marketing o a lo financiero, y bueno, también está la parte académica. Y cada uno de los 3 tiene sus bemoles, ¿no? Entonces creo que hay que tener claro eso, y una vez que se tenga claro eso, adquirir las habilidades que se requieren para el área, ¿no? En mi caso particular, yo estoy orientado a la parte corporativa, conozco lo que se requiere en el sector financiero, en el sector de ventas y en el sector de marketing. Entonces, ¿qué habilidades necesitas ahí? Conocimiento básico de finanzas, conocimiento básico de ventas, qué significa la atención al cliente, qué significa hacer un discurso de venta, qué productos vas a vender, a qué tipo de mercado vas a vender, pues qué tipo de publicidades puedes ocupar, cómo tienes que hacer un speech o un discurso de venta, no solo para lo que haces, sino también para los que van a utilizar tus reportes. Primero, decirle a los jefes cómo van en ventas, cómo van en finanzas, cuánto costó el servicio, cuánto gastaron en un servicio, cuánto ingresó, cuánto egresó, y tengo que aprender a vender esa información de tal manera que les funcione. Para vender esa información necesito conocer del área al que le voy a vender la información, ¿sí? Hablar su lenguaje. Hablar su lenguaje y tener habilidades de reporteo y visualización de datos. Al menos conocer cosas como Tableau, como Power BI, que son, digamos, los visualizadores más populares que hay. En mi caso, a mí me gustan, por ejemplo, las Shiny Apps, que ya también lo sabía. que son visualizadores. También eso, ¿no? O sea, estos visualizadores son interactivos, entonces te ayudan a hacer esta venta de tu reporte, te ayudan a compartir esta información. Pues eso es importante, ¿no? Y bueno, por obvias razones necesitas tener una buena formación en estadística, una buena formación en matemáticas, tal vez no un nivel teórico, pero sí a un nivel aplicado sólido. Necesita uno conocer de diseño de algoritmos, conocer técnicas de machine learning, y definitivamente uno necesita saber qué pasa con los sistemas de base de datos. Ok, me has convencido. Próximamente haré la aplicación nada más por reportar el caso. Pues eso es lo que hago principalmente, entonces, pues al menos bajo mi experiencia así es, ¿no? Pues muchas gracias, hermano, por este tiempo y por contarnos cómo es esta vida de científico de datos, que creo que muy pocas personas, como dices en español, hay poca información sobre lo que es y a qué hace, y bueno, desde una persona que lo vive, creo que es muy rica esta experiencia. Sí, claro, y quedarse con la idea de que yo estoy asociado a un área, ¿no? Seguramente un científico de datos en alguna otra área te va a dar un enfoque tal vez distinto, y que también es válido, ¿no? Porque al final del día, te digo, la ciencia de datos está en desarrollo, ¿no? Todavía no hay algo
escrito en piedra que decir esto es lo que debe de hacer un científico de datos. Y de hecho, o sea, hasta hace muy poco se hablaba de Big Data como la gran, ¿no?, minería de datos, como las grandes áreas, y después va transformándose, ahora son científicos de datos, y de repente se fue un gran paraguas que aplicaba muchas cosas. Actualmente se empieza a diferenciar dentro de la ciencia de datos como por áreas, ¿no? Exacto. A qué se dedica uno, a qué se dedica. Entonces, como tú dices, es un área de formación y pues nos toca pues ir viendo cómo se construye y construirla de alguna forma, ¿no? Sí, al final del día uno, al menos en Latinoamérica, te puedo decir que el que entra como científico de datos entra a picar piedra. Hay que, pues ahora sí, presentar el servicio que damos y tratar de consolidarlo, ¿no? Claro, y ya no hablemos de sueldos porque en Latinoamérica está altamente castigado, ¿no? No te creas, ver, ¿no? En Latinoamérica el sueldo de un científico de datos no es tan distinto al que se ocupa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, la diferencia que te puedo yo decir es a lo mejor está en unos $500, $600 menos de lo que se pagan en Estados Unidos mensuales, ¿no? O sea, digamos como en un rango promedio y dependiendo el nivel en el que estés. Bueno, en México en particular, ¿no?, que fueron los datos que yo saqué la última vez. Y en México, pues sí, lo máximo que se veía ahí que ganaba un científico de datos era 70,000 pesos. Pues eso es lo que gana un científico de datos senior, digamos, de una posición media, ¿no? Pero, por ejemplo, el junior en promedio anda ganando alrededor de unos 45, 50,000 pesos. El senior ya anda ganando alrededor de entre 70, 80,000 pesos. El head, ya el jefe del área completa, viene ganando alrededor de unos 110,000, 120,000 pesos. Y por ejemplo, la diferencia con Estados Unidos es que un junior más o menos gana como $3,000 en Estados Unidos, que son como 60,000 pesos más o menos. Y aquí estás ganando 45, 50,000 pesos en México. Y en Latinoamérica más o menos es igual, ¿no? Pues muchas gracias, hermano, por estar aquí conmigo. Nos vemos en la siguiente. Órale pues, ahí tú me avisas. Nos vemos en el siguiente episodio. Síguenos por Facebook, por Instagram como Puntadas al Azar, y también tenemos canal de YouTube. Te lo dejo en la caja de información. Adiós.